Hola a tots, amics i amigues, i benvinguts un dia més al nostre programa O24 Serveis Informatius de la ciutat de Vila-real. Avui els saludem des de l'edifici de la Fundació Caixa Rural perquè anem a visitar demà del seu autor una exposició molt especial i el presentem ja perquè l'hem volgut convidar al nostre programa per a que ens doni, com bé dit, tots els detalls. Amb nosaltres, l'autor d'aquesta exposició, Guillener. ¿Qué tal, Guillener? Bienvenido a nuestro programa, antes que nada. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muy bien hallado. A ver, cuéntanos, antes que nada, el título de esta exposición. Bueno, el título de esta exposición es Memoria de la violencia, violencia de la memoria. ¿Y qué es lo que quieres cuando la gente venga aquí a ver esta exposición? ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿En qué se tienen que quedar? Bueno, la verdad es que me gustaría que cada uno extrajera lo que quisiera, naturalmente. Pero si una cosa quisiera es que la exposición no les gustara. No les gustará. Sí, en el sentido de que no está concebida de una manera para producir, por así decir, placer estético o tranquilidad o salir reconfortado, todo lo contrario. Es una exposición que lo que busca es, efectivamente, mostrar que el ejercicio de hacer memoria es un ejercicio también que implica sufrimiento. Hacer memoria, pensar en el pasado, pensar en el sufrimiento, retrotraernos a la violencia que han padecido los nuestros o aquellos a quienes quisimos, eso no es algo neutral. Eso cuando uno se expresa pictóricamente es algo que implica dolor. Por tanto, la broma está, pues detrás de esta broma pues está esto, ¿no? Que no es un placer estético lo que yo quisiera que se extrajera, ¿no? Pero naturalmente cada persona es completamente libre. La libertad es la clave del arte. Y para todo eso, para crear esa sensación que estábamos hablando, ¿cómo has trabajado? Bueno, yo suelo trabajar en series. Es decir, primero hay una parte racional de pensar qué quiero decir o qué necesito decir, más que qué quiero decir. Y una vez que ya tengo compuesta la serie, es decir, desde el principio hasta el final, entonces ya me dejo llevar. Entonces es ya cuando empiezo a pintar. Pero lo primero está la parte racional de qué quiero decir en una serie, qué quiero contar. Y entonces una vez que ya lo tengo más o menos claro, que esto es lo más difícil, ya me dejo llevar y empiezo a pintar y ya es la propia pintura quien marca el camino hasta donde puede llegar, hasta donde te deja llegar y cuándo debes de terminar. Y esto último es imposible, porque nunca se termina. Como que hablas sola, ¿no? La pintura. Te dirige. Si tú crees que puedes dominar o intentas, tú coges un color, pero al final la pintura es una relación de, pues, a veces violenta, ¿no? Cuando te manchas de pintura, pero también en cierto modo es una relación de amor, ¿no? Porque te impregnas de la pintura y ella te va diciendo hacia dónde tienes que ir. Es decir, es un sufrimiento amable, o sea, por así decirlo. Así. Guillener, ¿y por qué aquí, en el edificio de la Fundación Caja Rural? ¿Cómo ha nacido esta conexión, colaboración? Bueno, pues en primer lugar, aquí por la generosidad de la gente de aquí y además quiero expresarlo que la Fundación en su directora Sonia ha apoyado en todo momento esta exposición. Y parte de mi otra faceta como intelectual, que bueno, como profesor de universidad de filosofía, pues yo vengo colaborando con la UNED aquí en Vila-real a través de cursos, con colegas como Juan Luis Sánchez, hemos hecho también aquí cursos de todo tipo sobre filosofía, sobre arte, sobre política. Y bueno, en conversaciones con amigos de aquí, de Vila-real, pues planteé que yo estaba llevando a cabo otra faceta, ya no como profesor Herrera, sino como Guillener, pues una serie sobre memoria de la violencia y la violencia de la memoria y bueno, pues el proyecto ha cuajado y yo estoy más que encantado de estar aquí, como siempre, además. Eso te iba a preguntar si estás contento con el resultado. Bueno, estoy contento antes de con el resultado por la luz de aquí. O sea,
Cuando uno viene aquí es que siempre hay luz. O sea, la luz de aquí es preciosa. Para cualquiera que le guste el arte, la luz de aquí es maravillosa. Entonces, ya solo venir aquí y ver esta luz merece la pena, seguro. Y luego estoy muy satisfecho porque, primero, la sala es de un nivel increíble. O sea, está al nivel de cualquier otra sala. La configuración de la sala es perfecta. Además, te da... no te pierdes porque no es excesiva, no es grande, pero no es fría. Entonces es una sala preciosa, perfecta. La iluminación me parece también prodigiosa. Entonces estoy muy contento porque se ha tratado muy bien a la obra. A pesar de que no es una obra que produce placer estético, desde mi punto de vista, en la primera impresión yo creo que sí. O sea, por lo menos de la primera... Pero claro, esto lo tiene que decir cuando lo veáis, cuando la gente lo vea. Pero yo creo que la impresión que da la propia sala hace un cierto modo amable. Una de ellas, cuando entras en cada obra, ya es distinto. Pero la impresión primera que da la propia sala es amable, ¿no? O sea, Pues Guillener, después de este preludio, ¿vale? Vamos a decirlo así, te vamos a pedir el favor, si tú quieres, si podemos hacer una visita contigo de esta exposición, de tus obras. Bueno, para mí es un lujazo. Sí, así nos explicas, ¿te parece? Hombre, encantado. Venga, pues ¿por dónde empezamos? Bueno, como es una serie, os voy a contar más o menos la historia. Vale, perfecto. Pero cada uno, por ejemplo, ayer que hicimos un pase privado con autoridades y bueno, luego la gente te dice sus impresiones y uno se da cuenta de que a pesar de que tienes una intención, como ahora mostré, en contar una historia, luego la gente saca conclusiones y las personas de las que uno aprende incluso más de lo que ha hecho, ¿no? Entonces yo voy a decir mi versión como artista, que no es la mejor, sino que la versión de cada uno es la que vale. Correcto, cada uno tiene la suya. Entonces yo voy a contar ahora la mía, ¿vale? Perfecto, nos parece perfecto. Pues empezamos donde tú digas. Vamos a empezar tal y como yo lo tengo configurado, tanto como cuando la hice como en la exposición. La exposición comienza con 4 dictadores. Recordemos que se titula Memoria de la violencia, violencia de la memoria. Es decir, de lo que se trata es de hacer memoria de la violencia, en sentido más del poder, de cómo el poder ejerce violencia, pero también cómo la violencia ejerce, cómo la memoria ejerce violencia en uno cuando recuerda, ¿no? Entonces, comenzamos por una serie de 4 dictadores, dictador 1, dictador 2, dictador 3 y dictador 4. Ninguno de los dictadores tiene nombre porque quiere ser una síntesis de dictadores que se han producido en la historia, que ha habido en la historia. Te iba a hacer esa pregunta. No tiene nombre porque la idea es que también no hacer algo radicalmente ideológico y partidista, porque todos hemos sufrido violencia, ¿no? Si no nosotros, nuestros antepasados, por necesidad, tal y como por desgracia ha ocurrido en la historia. Entonces, empieza con 4 dictadores que sería como, tú sabes, estas salas de autoridades donde hay cuadros en los que está, por ejemplo, en el Parlamento, donde están, ¿no? Bueno, pues en este caso sería una sala de autoritarios, ¿vale? No de autoridades, sino de autoritarios, ¿no? En lugar del gesto amable de un monarca, pues aquí tenemos dictadores. Y su alma, naturalmente. Son, como podéis ver, son terribles, ¿no? Son terribles y hechos siempre con una paleta muy simple, de rojo, blanco y negro, ¿no? Pero a la vez no solamente trato de mostrar lo terrible del dictador o su alma putrefacta de un totalitario, sino también intento darle un toque de sarcasmo, ¿no? Por eso aquí tiene una especie de hocico más que de cara. Aquí la nariz, pues es... si ya uno se acerca, se reconoce que es más bien una nariz porcina, ¿no? Aquí, pues, es más bien una careta. Y allí, pues, ahí también pues, es más bien un fantoche, ¿no? Pero, es decir, es tratar de mostrar que detrás de sujetos tan terribles, pues hay un payaso. Un payaso en el sentido, que me perdonen los payasos porque hacen un trabajo maravilloso, pero hay alguien risible, hay alguien risible, ridículo, ¿no? Y cruel.
Entonces, estos 4 dictadores, si pasamos ya aquí... Sí, claro, por supuesto. Así mostramos a la gente en casa también. Para toda la gente que no pueda venir, por el motivo que sea, pues aquí estamos en exclusiva de manos del autor haciendo este recorrido. Seguimos. Pues mira, después de estos 4 dictadores pasaríamos a este señor que es terrible, que sería Marte, el dios de la guerra, que es el gran inspirador de estos dictadores, ¿no? Entonces yo pensé en que estos 4 dictadores que tienen en común, o los dictadores, la violencia de la guerra, tanto porque la dictadura es la guerra tanto en tiempo de guerra como la guerra en tiempo de paz. Una dictadura es una guerra permanente, o sea, están inspirados por Marte, que como veis es un Marte monstruoso, también risible, le he puesto aquí técnica mixta, es risible en el sentido de ridículo, casi animalesco. Y seguimos también con la misma línea cromática, vamos a decir así. La línea cromática siempre es muy simple. Es el rojo, que para mí es tanto la vida como la muerte, pero también en el rojo está la rosa, en fin, el rojo es un color que a mí me encanta por la potencia simbólica que tiene. Blanco y negro. Son polos opuestos. El negro, que es la oscuridad, es la noche, y el blanco como la luz, y al mezclarse pues da todo, toda la gama, ¿no? Y entonces este sería, por así decir, lo común a los 4 dictadores, ¿vale? Es decir, es un Marte que, como puedes ver, no tiene nada que ver con la representación del Marte griego clásico, que es hermoso, que es un dios al que se celebra, sino que es monstruoso, ¿no? Marte, dios de la guerra, siempre es monstruoso, por tanto es rechazable. Por eso, en ese sentido decía, no se puede, yo creo que sí, se puede llegar a sentir un placer estético al ver una obra, pero al final te queda ese regusto de lo monstruoso, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Avanzamos? Avanzamos un poquito. Perfecto. Y volvemos, como veis, es una serie, hay una parte racional en toda la serie, esos 4, presididos por este, y aquí tenemos otros 4, otra serie. Y estos 4 son generales, ¿vale? Porque es lo que muestra es la línea descendente, desde arriba, la jerarquía, y ahora vamos a la jerarquía, que estaría presidida por los dictadores, que se inspiran siempre en Marte, en la guerra, en la muerte, y se ayudan siempre de generales, que son los que mueven las tropas, es decir, son los que llevan a cabo la persecución, la violencia, ¿no? Y como ves, estos son, siempre intentan tener un gesto como, o de muerte, también de boca abierta, como dando órdenes hacia, pues no lo sé, la verdad es que tampoco podría hacer una descripción, pero me da la sensación de que son figuras que quedan siempre entre la vida y la muerte, ¿no? Casi calavéricas, por ejemplo, aquí es más bien una calavera. Es que sí, totalmente. Es también la sensación que a mí me da como la representación de la muerte. Cuando viene a buscarte la parca, pues eso. Sí, son como mensajeros, van a traen la muerte y mandan a la muerte a la gente. Así es. Esa es la sensación que tengo yo. Sí, totalmente. Generaciones enteras, ¿no? Entonces, pues bueno, estos señores son los encargados de llevar la violencia a la gente, a las gentes, ¿no? Y de movilizar las peores pasiones del ser humano, ¿no? Muy bien. Bueno, y luego si avanzamos ¿Seguimos un poquito? Aquí hay un corte, tanto en la técnica como en... Sí, vemos aquí algo diferente. Sí, porque para romper un poco... Vale. ¿Y por qué? ¿Por qué este corte aquí? Bueno, es primero para romper un poco la narración, ¿no? Aquí ya se rompe un poco, es como una especie de paréntesis. Y también la perspectiva, porque si nos damos cuenta, hasta ahora son todo planos, son todos retratos planos para que lleguen directos. No hay profundidad, ninguna de las obras tiene profundidad. Es un salón de autoritarios a los que el espectador mira de frente, pero también el autoritario o la estampa o la obra le mira a uno, ¿no? Aquí ya rompemos un poco eso para no saturar, y hay
una serie de 4 trincheras, pero vistas a vista de pájaro. ¿Vale? Son trincheras vistas, también podría parecer algo abstracto, pero es falsamente abstracto porque son como trincheras vistas desde una perspectiva aérea, ¿no? Y la gama cromática sigue siendo la misma y la técnica es diferente. Esto ya es una técnica de grabado, los otros no, los otros es pintura y esto ya son grabados, son 4 grabados. Pues podría parecer la noche, y bueno, claro, luego el rojo que es imprescindible, ¿no? Son momentos del día, pero no hay, si ves, en ningún momento hay una trinchera en pleno día, ¿no? Sino que es la oscuridad de la noche o ya el rojo del vespertino, ¿no? Sí, del ocaso. Del ocaso, sí, eso es. Y una vez que ya pasamos de estas trincheras, vamos a la parte que podría ser la violencia de la memoria. Que nos recuerda un poco más lo previo que estábamos viendo hasta ahora. Si desde el principio aquí hemos estado viendo la memoria de la violencia, porque estamos haciendo memoria de gente violenta, ahora vamos a empezar a ver una segunda parte de la serie que sería, por así decir, la violencia de la memoria. ¿Qué queremos decir con violencia de la memoria? Cómo la violencia, como he dicho antes, se revive cuando se recuerda, ¿no? Y por esto, estas figuras que también son monstruosas, por el contrario, sin embargo, son retratos de supervivientes, de testigos supervivientes. Testigo superviviente. Ellos son las víctimas de la memoria. Este, por ejemplo, está inspirado también en Munch, en El grito de Munch. Es cómo la violencia se ha integrado en el terror. Son figuras aterrorizadas, ¿vale? Antes eran figuras del terror y estos son figuras aterrorizadas. Aquí, por ejemplo, está con las manos, también cadavéricos. Son, por así, los momentos de intenso dolor que la víctima siente, ese es el interior, cuando recuerda, y entonces aquí en lo monstruoso, cuando recuerda lo monstruoso, cómo lo monstruoso está en su interior, en su recuerdo, en su memoria, de manera inextirpable, ¿no? Por ejemplo, los blancos y los negros es monstruoso. El último de todos, sí, sí, sí. Me da la sensación aquí que podemos ser cualquiera de nosotros. Por desgracia, sí. ¿Verdad? Es la sensación que estoy teniendo en este momento. En aquella parte no, claro, es lo que tú comentabas, en los dictadores, generales, la muerte, pero aquí es que podemos ser cualquiera. Podemos ser cualquiera, efectivamente, efectivamente. Y eso es lo que no debemos olvidar. Eso es lo que no debemos olvidar cuando hay países que empiezan aventuras violentas, deben de pensar, lo primero que deberíamos pensar los ciudadanos es que podemos ser cualquiera. Porque mirad cómo podemos acabar. Muy mal. Y ahora ya, una vez que hemos pasado, terminamos por aquí, vamos a ir un poco a la clave de dónde sale, desde un punto de vista de la historia de la pintura y del arte en España, de dónde sale, dónde se inspira las obras, no solamente, ¿no? Y esto entronca con la obra de Goya, con las pinturas negras de Goya, y además con una muy especialmente que es el perro de Goya. En el perro de semihundido de Goya que es una pintura muy inquietante, muy incluso angustiosa. En esta serie que se titula El hundimiento, que es una serie goyesca, vemos que en lugar de un perro, naturalmente la gama cromática sigue siendo blanco, negro y rojo, no es la gama goyesca, obviamente. Y aquí, si nos fijamos, vemos que la estructura es muy parecida de la obra, solo que en lugar de haber un perro hay un toro, que es, naturalmente el toro es España en este caso, que empieza a ser como barrido por algo aquí, que no sabemos, un viento, no sé muy bien lo que es, incluso la cornamenta no tiene una forma natural que debería ir hacia arriba, sino que ya está siendo empujada, ¿no? Y entonces
si nos damos cuenta, empieza aquí, aquí no hay siquiera pintura, y algo va como empezándose a mover, ¿no? Y el toro va quedando cada vez más lejano y más difuminado, y luego pasas a esta segunda serie. Vale, que ahí prácticamente ya... El toro, hasta que el toro, que sería España, queda hundido y abatido y comido por lo que ya es aquí un monstruo, otra vez, ¿vale? El monstruo de la violencia que devora al país, ¿vale? Y si nos damos cuenta, esta estructura o esta, mejor dicho, composición se repite en todas las obras, desde la primera. Si vemos allí al primer dictador, vale, correcto. esa es la estructura goyesca básica. Todo parte de ahí, ¿vale? Lo que pasa es que solo se ve cuando se llega aquí, ¿vale? Pero es dura, en verdad, esta serie, ¿eh? Bueno, no sé, sí, sí, no sé, la estoy percibiendo así. Sí. Porque al fin y al cabo eso, lo que tú dices, en lugar del perro, obviamente tenemos el toro, un toro un poco especial, obviamente, que representa a España, y al final el país se consume, es devorado por ese monstruo. Sí. Es dura esta serie. Sí, sí lo es. Sí lo es. Lo que, hombre, uno quisiera que fuera el pasado, que representara el pasado y que aprendiéramos de que esta serie se quedara en simplemente una obra más, no en algo que pueda representar el futuro, en modo alguno. Pero para eso tenemos que hacer un ejercicio entre todos. Y de memoria, porque muchas veces, por desgracia, la historia se repite. Se repite demasiadas veces. Y aquí tenemos para reflexionar, un punto de reflexión importante. Sí, porque al final, si empezamos, podemos empezar con una pequeña ola, con un pequeño movimiento, porque todo empieza con un pequeño movimiento, pero al final vamos a ser todos engullidos por nuestro monstruo, por el monstruo que estamos creando nosotros, ¿no? No podemos pensar que vamos a quedarnos al margen. Sí. Es preciosa la serie, pero es dura al mismo tiempo. Es dura, pues me alegro de que te guste. Estoy encantada, sinceramente, de decirlo. Sí. Pues te lo agradezco y me encanta que te guste en el sentido que decíamos al principio, que te gusta, pero no es un... Sí, es esa sensación. Esa es la idea que yo quería transmitir, ¿no? Entonces, una vez que ha pasado esto, ahora el espectador se encuentra con una obra a tamaño natural para él. Y es 3 momentos de un paredón. 3 momentos de un paredón en el que no hay víctimas, naturalmente, pero sí la huella. Entonces, aquí ves que hay más luz, un poco más aquí, poca, ¿vale? Y estos son los restos de ejecuciones, aquí, ¿vale? Y aquí igual. Se ven. Impactos. Aquí hay impactos y aquí restos. No hay cuerpos y abajo igual, se repite, ¿vale? Se repite y abajo los chorros. Y aquí la contemplación de la obra, me gustaría que el espectador se sintiera concernido porque está él también en el paredón. O sea, no es solamente ver la obra, sino sentirse que está ante un paredón, ¿vale? Y tratar de mostrar cómo cualquier pared, incluso esta pared, puede convertirse en un paredón en cualquier momento. Es que da completamente esa sensación, te lo digo de verdad. Es que da hasta un poco de miedo, no, de angustia, de miedo, de todo. Sí. Pues... es la sensación que transmite, de verdad te lo digo. Bueno, pues entonces habré acertado. Entonces. Sí. Nosotros o cualquier amigo, familiar, antes que nada recordando que ha podido estar enfrente de un paredón como estos y que ahora nosotros en estos momentos estamos aquí, tenemos esa sensación y que si no hacemos esa reflexión, ese ejercicio de memoria, lo que comentábamos antes, que se podría volver a repetir. Así es. Ojalá que todo se quede en un placer estético y moral, nada más. Ojalá. Correcto. Y luego ya, pues, ya termina la serie con una representación de un díptico en 4 partes de lo que sería una fosa, que serían fosas en diferentes estados, tanto temporales como pictóricos, porque son fosas y a la vez paredones.
cuenta una historia, por desgracia muy conocida, que es del paredón se pasa a la fosa. Por eso algunos paredones son fosas. O es una mezcla, o es una mezcla, o es una mezcla, ¿no? La línea entre el paredón y fosa es invisible prácticamente. Justamente. Y además, no solamente eso, sino que a menudo la víctima, el verdugo, a veces humilla con escrituras en las paredes, insultando o vejando. Es decir, no se pone el nombre de la víctima, pero sí su calificación. Es decir, no sé, porque para el verdugo la víctima no tiene nombre. No tiene nombre. Entonces, como no tiene nombre, pero sí tiene calificativos. Entonces, y el más general, siempre el verdugo llama traidor a la víctima. Sí. Siempre. Y entonces aquí pues son dos momentos o varios momentos. Es pues lo que hemos dicho antes, del paredón a la fosa no hay nada. No hay casi continuidad, ¿no? Correcto. Y entonces, esa línea invisible que comentábamos. Es una línea invisible y bueno, estos serían pues cuerpos ya en descomposición o, en fin, algo tan terrible. Bueno, como ven, no son obras para tener a lo mejor en el salón de casa. No, complicado. Yo no, desde luego no las pondría, bueno, quizá algunas sí, ¿no? Puede, pero complicado. No son obras edificantes, me parece a mí. Pero creo que necesarias. Bueno. Y invitamos a toda la gente que nos está viendo que se puede acercar aquí al edificio de la Caja Rural, que venga y que contemple y que sobre todo viva la sensación que al menos yo he estado viviendo, bueno, de la mano de Guillener, de su autor, recorriendo esta exposición, estas obras maestras, de verdad. ¿Hasta qué día puede la gente venir? Hasta el 27 de este mes. O sea que os esperamos aquí y claro bueno, sí. Para mí es un honor y vamos, encantadísimo. Y para nosotros es un placer que hayamos podido disfrutar de esta exposición de tu mano, claro que sí. Genial, pues para mí muchísimo. Me he sentido casi como en casa, a pesar de que estos señores son señores un poco antipáticos. Pues sí, y que la gente venga y que reflexione ese ejercicio y esa memoria tan necesaria para que, lo que estábamos comentando antes, la historia no se repite, sobre todo si el actor principal es la violencia. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotras. Chao.